tardes a todos y a todas que nos visitan en esta tarde. Hoy es 18 de junio del año 2020, son las 4:01 de la tarde y estamos iniciando el webinar número 55 de la IVA, la Asociación de Instituciones Bancarias, Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias AIBA. Nos encontramos a punto de iniciar un webinar que es de un gran, pero gran apoyo para el país. Es un tema que necesitamos poner muchísima atención, porque hay muchos detalles y todos nos van a servir bastante para los que tenemos interés en el agro. Esta es una ayuda que está dando el país y vale la pena destacarla, vale la pena que la escuchemos, porque nos va a servir de mucho. Y qué bien que este webinar tiene, que es un video que vamos a tenerlo disponible para todo el mundo. Así que hoy nos honra con su presencia Mayra Falk Reyes, que es la presidenta ejecutiva del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda, Banprovi. Ella también fungió como vicepresidenta del Banco Central de Honduras, como embajadora de Honduras en el Ecuador, vicerrectora de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. También ha sido docente de Economía en la Universidad de Zamorano por 16 años. Ha sido profesora visitante en universidades y centros especializados de España, Ecuador, Costa Rica y Brasil. En fin, tenemos a alguien con una trayectoria enorme en el país. Le agradecemos, licenciada Mayra Falk, muchísimo su tiempo. Sabemos que usted pasa muy ocupada en un puesto muy complejo, pero le queremos agradecer que haya aceptado esta invitación y que se disponga a brindar esta información tan importante para todos en el país. Bienvenida sea usted, muy buenas tardes y el micrófono es todo suyo. Muy buenas tardes a todas y a todos. Me siento muy feliz de estar con ustedes. Quiero agradecer en primer lugar a Dios por estar aquí. En segundo lugar, a la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias. Con AIBA hemos tenido como Banprovi una muy buena relación. Por el otro lado, simplemente soy un instrumento para llevarles a ustedes información el día de hoy. El programa Agrocrédito, que es un programa, no es un producto, fue diseñado a iniciativa del señor presidente de la República, Juan Orlando Hernández Alvarado, a quien le deseamos una pronta recuperación, y recordar a todos no olvidar las medidas en el marco de esta crisis. Lávense las manos constantemente, usen gel de manos, el distanciamiento social es clave. Si no tienen que salir, no salgan de casa, utilicen el teletrabajo como una forma de conectarse con sus colegas, y vamos a utilizar los próximos minutos para hablar de este programa que busca tres cosas fundamentales: acceso, transformar la agricultura y generar inclusión financiera. Estos son los temas que vamos a ver el día de hoy. Y comencemos con los mínimos comunes. Primero, cuando uno diseña las intervenciones como Agrocrédito 8.7, normalmente agarra un poquitito del marco teórico y dice, por ejemplo, voy a poner un ejemplo y dice, deben haber mujeres. Entonces, 20% de los beneficiarios de Agrocrédito deben ser mujeres. Pero eso no quiere decir que sea enfoque de género, porque el producto no tiene nada que ver con género. Entonces, necesitamos que la ejecución de las actividades se conecte con el enfoque teórico, y por eso yo invito a todos y todas las que están aquí presentes a leer sobre las nuevas formas de hacer financiamiento. Investiguen en las páginas de las instituciones más importantes sobre financiamiento. Entiendan el enfoque teórico del financiamiento. Esto no es más de lo mismo. Estamos en una situación difícil y necesitamos sistematizar lo que hacemos, reflexionar donde nos equivocamos y hacer que eso mejore nuestro interés constantemente.
Quiero tomarme un minuto para decirles que la economía es sistémica, es decir, la economía no funciona como compartimientos estancos y como pedacitos. Todo se conecta. Hay 3 mercados interconectados en línea: el mercado financiero, el mercado de productos y el mercado de factores, que es donde se intercambia el trabajo principalmente y la tierra. Esos 3 mercados se relacionan con 4 tipos de actores: los hogares o familias, las empresas, el resto del mundo y el gobierno. Cuando uno de esos actores entra en desequilibrio, toda la economía entra en desequilibrio. Entonces, si el gobierno no recibe las recaudaciones, entra en desequilibrio. Si el mercado de productos no tiene los productos que generan las empresas, no puede venderlos a las familias y las familias no pueden consumir. Si el mercado de productos no tiene los productos para la exportación, entonces el resto del mundo no puede recibir los camarones, los melones, etcétera, que produce Honduras. Moraleja de la historia: el que vea la economía por pedacitos nunca va a lograr salir adelante. Por lo tanto, todos los que hagan una inversión financiera, sea a través de un crédito o sus recursos propios, lo primero que tienen que entender es la economía y cómo funciona. En el caso de Honduras, nosotros tenemos el perfil territorial más irregular de Centroamérica, lo que ha hecho que en cada uno de estos pedacitos se creen espacios casi de caudillismo, porque cada región cree que es diferente a la otra. Entonces, nuestro perfil territorial hace que nos volvamos un país con 9 ecosistemas diferentes y eso genera la necesidad de crear productos a la medida que atiendan a todas estas personas. Por eso el presidente insiste, no es lo mismo prestar en el corredor seco que prestar en Olancho, porque la lógica socioproductiva del ganadero de Olancho es completamente diferente a la del pequeño productor que existe en el corredor seco. Por el otro lado, tenemos 2 vertientes hídricas, una húmeda y una seca. Eso hace que las lógicas de comportamiento cambien con el clima. Entonces, tenemos personas muy alegres y muy joviales en la costa norte y tenemos personas mucho más serias y menos platicadoras en la zona sur. Todo eso conjuntado ha hecho que en Honduras se conforme lo que yo llamo en mis artículos la T del desarrollo. ¿Y qué es esto? En Honduras territorio se escribe con T. Todos los que estamos bien, estamos dentro de la T. Ahí están las carreteras, ahí están los aeropuertos, ahí están los hospitales. En este momento, ahí está la mayor parte del COVID. Y fuera de la T, como lo ven ustedes en blanco, están las zonas más pobres del país. Por el otro lado, tenemos que pensar qué es lo que ha pasado en el país, por qué el crédito no ha logrado engranarse adecuadamente para transformar la agricultura. Y eso ha sido porque en los años 60, que muchos de ustedes no habían nacido, la prioridad era el Estado y los sectores productivos. En los años 70 entró el tema del Estado y los sectores sociales. Entonces llegó la reforma agraria. En los años 80, los sectores productivos con el mercado, y los Chicago Boys nos decían, el mercado todo lo resuelve, ahí se va a equilibrar todo. Y en los años 90, cuando muchos de ustedes deben haber nacido, entonces surgió a través de Amartya Sen y un grupo de pensadores el índice de desarrollo humano que nos dijo, céntrense primero en la persona y después vean la parcela. Yo tuve muchas veces en Zamorano que mandaba a los estudiantes y les decía, ¿qué vieron, muchachos? La parcela, o sea, la familia, cero guarismo, quedamos en lo mismo. No, lo primero son los seres humanos y en función de la lógica en la que ellos trabajan, entonces nosotros debemos diseñar los productos financieros. ¿Qué ha pasado con el COVID?
El COVID es sistémico, igual que la economía. No es un COVID sencillo, pero en el COVID hay ganadores y hay perdedores. Dentro de los perdedores potenciales están la educación, están los servicios financieros, están la manufactura, están el turismo, está la aviación y otros. Dentro de los grandes ganadores, y ustedes lo van a ver como primero, después del petróleo, está la agricultura y el comercio electrónico. Moraleja de la historia, tenemos que transformar la agricultura para utilizar estos tres elementos, agricultura, comercio electrónico y tecnología de la información, para lograr realmente avanzar en la transformación de la agricultura que necesitamos los hondureños. ¿Y por qué la agricultura es tan importante? Porque según este gráfico, la agricultura va a ir creciendo, va a ir moviéndose mucho mejor que lo que va a ser, por ejemplo, la industria de la aviación o el turismo. Entonces, moraleja de la historia, estamos en un buen momento para potenciar la agricultura. Pero como es una crisis sistémica, tenemos que pensar en esta crisis como un balance. ¿Qué es lo que tenemos en un balance? Tenemos activos, tenemos pasivos. Estamos todos claros que en un balance hay activos y hay pasivos. Normalmente los productores tienen activos, ya sea porque los tienen o porque son de ellos. Pero el problema de sus pasivos es que en este momento, para lograr aumentar sus pasivos, necesitan algunas estrategias por parte del gobierno. Y cuando lo discutimos en el gabinete económico, el señor presidente nos decía, a ver, ¿por qué son importantes los fondos de garantía? Porque para constituir mis pasivos, yo ya no tengo más garantías y los fondos de garantía me van a ayudar a sustituir las garantías que yo tengo. ¿Por qué es importante la asistencia técnica? Porque si yo voy a tener pasivos, los tengo que pagar, porque el fondo de garantía no sustituye la moral de pago. Entonces, yo ocupo asistencia técnica y provisión de insumos para que mis pasivos se vuelvan productivos. Y por el otro lado, necesito mantener la cadena de suministros y capital de trabajo e inversión. Estas estrategias de apoyo están todas incluidas en Agrocrédito 8.7. Pero ojo, para que eso funcione, los intermediarios financieros deben generar fondeo de corto y largo plazo, que el de largo plazo en su mayoría es de Banprovi, y la demanda debe ser estimulada para que consumamos más de lo nuestro y más sano, como bien nos ha dicho muchas veces el presidente. ¿Cómo queremos que se transforme la agricultura? ¿Cómo soñamos? ¿Cómo un grupo de hondureños se sentó a pensar qué agricultura es la que queremos después de colocar los 3,000 millones de Agrocrédito 8.7? Bueno, primero tenemos un montón de problemas y la transformación de la agricultura no puede ser coyuntural. No puede ser un tema que yo diga, pasado mañana está transformada la agricultura y ya resolví. Hay incendios, hay niños sin dientes, hay embarazos tempranos, hay poco acceso a agua, etcétera. Entonces, como el problema no es coyuntural, nosotros necesitamos pensar creativamente cómo vamos a resolver el problema. Primero, está avanzando la frontera agrícola y está el cambio climático, para ponerlo en resumen. Segundo, ¿hay pobreza y hay remesas? ¿Sí o no? Todos me tienen que estar diciendo que sí. ¿Tenemos COVID ahorita? ¿Sí o no? Sí tenemos COVID. Luego, ¿hay un bajo índice de confianza en las instituciones? Sí hay un bajo índice. ¿Hay una baja formación de capital humano? Sí hay una baja formación de capital humano. Y el empresariado todavía está intentando entender qué va a pasar con el COVID. Moraleja de la historia, los recursos naturales son abundantes, pero mal manejados, como el agua. El crecimiento económico
no va a resolver las inequidades. Por más hondureños que exportemos para que manden remesas, el problema de las inequidades en Honduras no se va a resolver. Y la competitividad requiere más que apertura y regulación. Cuando se hace este análisis de aquí abajo, entonces nosotros decimos, bueno, entonces, ¿cuáles son las cosas que necesitamos mejorar para que la agricultura se transforme? Y son dos cosas. Tener un enfoque territorial, es decir, que no haga favoritismos, es decir, lograr que instituciones como Banprovi sean respaldadas tanto por la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias como por las federaciones. Ahora, muchos en este proceso de mejorar la institucionalidad y las políticas se van a enojar porque hay reglas y hay normas, pero no importa. En la medida en que nosotros cumplamos estos dos procesos, vamos a lograr que los hondureños tengan mejores medios de vida sostenible y, por supuesto, resuelvan los problemas que hemos planteado. ¿Cuál es el primer concepto que debemos tener para transformar la agricultura? El primer concepto es el de la nueva agricultura. ¿Y cuál es el de la nueva agricultura? Encadenar. ¿Y qué significa encadenar? Hacer cadenas de valor, no de comercialización. Es decir, cadenas en las cuales todos ganen, desde el proveedor de insumos hasta el consumidor. O sea, ¿qué va a ganar el consumidor? Recibir un producto de primera calidad. ¿Qué va a ganar el distribuidor de insumos? Vender sus insumos para que la producción tenga mayor productividad. ¿Qué va a ganar el productor? Mayor productividad. Entonces, necesitamos transformar la agricultura con un enfoque de cadenas de valor. Pero además de eso, necesitamos educación financiera. Muchos de ustedes estarán pensando, doña Mayra está loca. No, no estoy loca. Ustedes se sientan con productores en el campo y le dicen, ¿vendió su cosecha? Sí. ¿Y cuánto ganó? No sé. Entonces, alguien que vendió su cosecha y no sabe cuánto ganó, no sabe de educación financiera. Entonces, para transformar la agricultura, no solo necesitamos el enfoque de cadena de valor, no solo necesitamos planes de negocio rentables, necesitamos que las personas se introduzcan en el tema de la educación financiera. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir saber si ganan o pierden. Por el otro lado, necesitamos plazos apropiados, garantías, tasas, asistencia técnica, etcétera. Eso nos obliga a tener un agrocrédito 8.7 que no es un producto. Eso lo quiero que se lo graben en la mente. No es un producto, es un programa. Agrocrédito 8.7 es más que el 8.7. Agrocrédito 8.7 es un programa integral de financiamiento para transformar la agricultura con cadenas de valor, con educación financiera y con mayor formación. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos agarrado un cálculo del Banco Central de cuánto significa el 10% de los recursos que se colocan en el agro por año. Y dijimos, lo vamos a colocar en una caja que se va a llamar Agrocrédito 8.7. ¿Cuánto es el 10% de que coloca toda la banca? Son 3.000 millones de lempiras. Entonces, primera cosa, agrocrédito significa 3.000 millones de lempiras para el agro. ¿Cuál es el objetivo del agrocrédito? Transformar el agro con educación financiera. Si no logramos educación financiera, cuando se termine el agrocrédito, los productores van a volver para atrás y no vamos a lograr hacer mucho. De esos 3.000 millones, 525 millones son un fondo de garantía. El destino
es todo el destino que tenga que ver con el sector agroalimentario y su cadena de valor. Ojo, no de comercialización, de valor. Y los beneficiarios son todos los que participan en esa cadena de valor. ¿Qué impacto esperamos? Ok, esperamos colocar una cartera a disposición del sector agropecuario como Banco del Estado, ¿verdad? De 9%. Lo vamos a hacer a través de más o menos, esta presentación fue hecha cuando teníamos calificados 84 intermediarios, hoy tenemos 90, vamos a llegar a los 120. ¿Cuál va a ser la tasa, que es el tema sexy del producto? 8.7, antes era 10. Entonces, pero para que los intermediarios financieros dejaran de decir que el agro es riesgoso, nosotros les dijimos, quédense de ese 8.7 con 5.7, pero además les vamos a colocar un fondo de garantía que le ayude al productor a no tener que presentar garantías. Eso no sustituye la moral de pago. Y el margen del fideicomiso se reduce en 3%. Ok. Viendo esto, resumiendo, son 3.000 millones. 525 de un fondo de garantía. Va a haber asistencia técnica. Va a haber un conjunto de educación financiera. Pero la pregunta que todos ustedes se deben estar haciendo, ¿y cuáles son los tales productos a la medida de que habla esa señora? Bueno, primero, un productor o una productora puede pedir para producción agrícola, para producción pecuaria o para industria, para activo fijo. Puede pedir 10 millones y la agroindustria puede pedir 15 millones. Y para capital de trabajo puede pedir 3 millones. ¿Cuál es la gracia que tiene esto? Porque antes podían pedir 10 millones con 10%. No, la gracia no es el 8.7. No se mentalicen que ahí está la gracia, no. La gracia está en que tienen 3 años de periodo de gracia. ¿Por qué? Porque ustedes necesitan, la producción necesita un tiempo de respiro antes de empezar a pagar. Ustedes no tienen idea de lo que cuesta que muchos funcionarios entiendan que la agricultura necesita respiro. Y cuando hablamos de capital de trabajo, el periodo de gracia es 18 meses. Entonces ahí tuve un funcionario que saltó y me dijo, no tienen que ser 12 meses. No, señor, porque yo cosecho, por ejemplo, café en 12 meses, pero no me lo pagan el día que lo cosecho. Me lo pagan 3, 4, 5, 6 meses después. Entonces, démosle suficiente tiempo. Entonces, la gracia de este producto está en la gracia, no está en la tasa. La tasa podría ser el 10, pero a ustedes, con un periodo de gracia de 6 meses en capital de inversión y de 3 meses en capital de trabajo, los ahorcan vivos. Entonces, necesitamos que los periodos de gracia sean importantes. Por eso, la gracia está en la gracia. La gracia no está solamente en el 8.7. Pero al mismo tiempo ustedes dicen, no, pero si siembro maíz y si siembro maíz, vamos a poner el ejemplo más sencillo, necesito un tractor. Aquí está. Tiene hasta 5 millones con 7 años plazo y 2 de gracia. Vuelvo. Usted tiene tiempo de trabajar su tractor y al segundo año empezar a pagar. Puede comprar genética pecuaria, puede comprar sistemas de riego o estructuras protegidas, puede una asociación crear un agromercado para empaquetar y vender en el agromercado, pueden organizarse algunos prestadores de servicio para tener una empresa que preste servicios agropecuarios y pueden también tener servicios de asistencia técnica.
¿Qué quiere decir esto? Hay tecnificación, pero esta tecnificación tiene una característica, que es la segunda gracia del producto. Habla de asistencia técnica. Entonces los productores no están solos haciendo más de lo mismo, sino que están teniendo una segunda gracia. Además del periodo de gracia, la gracia de que tienen la asistencia técnica incluida. Algunos rubros en particular necesitan características especiales porque están ubicados en zonas especiales o generan muchas divisas o en algunos casos tienen una importancia estratégica social. Ese es el caso del café, que para activo fijo tiene 10 millones, hortalizas de alto valor, que tiene también 10 millones para activo fijo, palma aceitera, que tiene 15 millones, y cacao en Marañón. Todos estos productos tienen para capital de trabajo 3 millones con 3 años de gracia, con 18 meses de gracia. Aquí hay un error. Con 18 meses de gracia. Pero ¿cuál es lo importante aquí? Que estamos adaptando los periodos a los rubros. ¿Por qué las hortalizas solo tienen 12 meses de gracia? Porque la hortaliza es más rápida, tiene más movimiento. El café, ¿por qué tiene 3 años de gracia? Porque de aquí que comience a cosechar el cliente, entonces va a necesitar 3 años adicionales. Tenemos el caso del aguacate, los cítricos, el plátano y otras musáceas con 15 millones y 3 años de gracia. Y los granos básicos, maíz, frijol, arroz y sorgo, con 12 meses y 7 años. ¿Por qué? Porque estos rubros también son mucho más rápidos que los anteriores. Moraleja de la historia, cada producto se fue empaquetando como quien hace un regalo para que los productores encontraran la gracia del producto, que no solamente es el 8.7. Muchos venden este producto como que, es 8.7. No, esa no es la gracia. Posiblemente dentro de 5 años sea 10%. Pero si mantenemos los periodos de gracia como están, el productor va a tener la holgura para pagar el 10 y posiblemente hasta el 15. Pero lo que necesitamos en este momento es que el ciclo productivo logre el salto cualitativo y cuantitativo que necesitamos. Pasemos ahora al tema del fondo de garantía. El fondo de garantía, como les dije, es un fondo que no sustituye la moral de pago. Vuelvo a recalcarlo porque como muchos productores en el pasado no pagaron los fondos del Estado, creen que estamos en el mismo barco. No, señores. Banprovi no es el mismo barco. Banprovi es un barco distinto. Banprovi es un banco al que tienen que pagarle. ¿Por qué? Porque somos un banco calificación AA+, con estados financieros limpios. Podemos conseguir más dinero para financiar a más productores. En el momento en que la moral de pago de un productor se caiga, en ese momento nosotros estamos dañando un banco que puede hacerle mucho bien al país. Entonces, este fondo de garantía es un fondo constituido ¿para qué? Para que si yo llego como productor y le digo, ocupo 1 millón de pesos, 1 millón de lempiras, pero no tengo garantías, el banco le diga, a ver su historial, usted es buen cliente, usted no es mal cliente, nos ha pagado durante todos los últimos años. Fíjese que aquí hay un fondo de garantía, usted solo tiene que presentarme una garantía de 300,000 lempiras. Entonces, este fondo le cubre hasta 70. ¿Cuál es el objetivo del fondo? No es que usted no pague, no. El objetivo del fondo es que usted no tenga que presentar tantas garantías como las que necesitaría presentar en un crédito normal. Luego vamos al tercer componente, la asistencia técnica. ¿Por qué es importante la técnica? Porque hay que explicar, hay que hacer educación financiera, hay que explicar cómo se hacen los cultivos, hay que explicar
¿A qué distancia tienen que sembrarse los aguacates? Hay que explicar cómo se abren las compuertas de una represa. Miren, muchas veces el no explicar bien algo puede llevarnos a problemas mucho más grandes en la parte productiva. Entonces, necesitamos una asistencia técnica que sea a la medida. Ese grupo de mujeres que ven ustedes ahí en Borbollones tienen 2 capturas de agua, tienen la asistencia técnica de un proyecto y saben manejar las válvulas mejor que yo, porque yo no sé manejar válvulas. ¿Pero por qué saben? Porque les dieron asistencia técnica. Entonces, ahí ellos comienzan a generar esa articulación que permite que la asistencia técnica eleve productividad. Cuando hablé con ellas me dijo, antes ganábamos 1/4 de lo que ganamos ahora. Y tienen un reservorio, 2 reservorios con otro chiquito arriba y una casa Maya. Y eso es todo. Y cuadruplicaron el ingreso. ¿Se imaginan con Agrocrédito 8.7 lo que podrían hacer? El otro tema es que con el tema de la central de riesgo hay un mito que es, no sé, exponencial en este país. Yo nunca había visto una cosa así. Todo el mundo habla de la central de riesgo y todo el mundo tiene que saber que todos estamos en la central de riesgo. Ahora, unos estamos bien, otros están mal. Pero los que están mal, que han tomado crédito en el agro, solo son el 5%. Así que tampoco se preocupen que la mayoría están bien. Sin embargo, la CNBS, a través de esta circular SBO número 2/2020, hizo algo que es importante para la agricultura. En el caso de los pequeños productores, antes, al pasar 30 días, como que si fueran comerciantes, estaban en categoría 2 y al pasar los 60 días, los pobres, los 31 días, los pobres ya estaban en categoría 2, cayendo a 3. Hagamos el ejemplo de un productor de café. Un productor de café iba a pagar en abril y se le atrasó el pagador. Y pasaron 30 días y no le llegó. Y pasaron 60 días y no le llegó, cayó en categoría 3 y está frito para el resto de la vida. Entonces, lo que se cambió fue la categoría 1 para los pequeños y medianos productores es de 0 a 60 días y la categoría 2 es de 61 a 120 días. Esto le da holgura y le permite a los bancos no crear reserva. Esto es importante saberlo porque ustedes no van a caer en categoría adversa hasta los 120 días. Entonces, agilidad. No dejen pasar 120 días después de pagar la cuota. En los grandes deudores, bueno, en los grandes deudores se dejó la cosa como estaba a los 30 días, a los 31 días, porque los grandes deudores tienen más saco para mover su efectivo, pero se les bajó un poco el tema de la estimación por deterioro, que es un tema más que todo bancario. Exactamente lo mismo que hizo la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, hizo la Consubcop. Nada más que la Consubcop, en vez de llamarlo categoría 1, 2, le llama créditos buenos y créditos especialmente mencionados. Pero es lo mismo. No se asusten que estar especialmente mencionado no es malo. Y luego, ¿cómo canalizamos esos 2.425 millones de lempiras a la economía? Pues tenemos que canalizarlo a través de intermediarios financieros, llámense bancos, llámense cooperativas de ahorro y crédito, cooperativas de producción, OPDF, microfinancieras, cajas rurales, sociedades financieras, casas agropecuarias. Es decir, lo que queremos es que el ecosistema financiero sea grande, que Banprovilla no solo trabaje con un grupo de actores, sino que trabaje con un grupo más grande de actores, porque esto diversifica el riesgo
pero también nos permite mayor profundización. Por ejemplo, con una caja rural vamos a llegar a muchos productores. Ejemplos hay en este momento 6 cajas rurales. El otro tema, no todas las instituciones llegan a todos los lugares. Entonces, algunas cooperativas van a otorgar el crédito y por eso es territorial el enfoque en el sur del Empira y otras cooperativas más en Choluteca y Valle. Entonces, si no tenemos todas las cooperativas, todas las cajas rurales y todo mundo en el saco de intermediarios de Banprovi bien calificados, entonces va a ser más difícil llevar el agrocrédito 8.7 donde lo tenemos que llevar. Ahora, ¿cuál es el punto? Muchos de ustedes dicen, voy a la banca y no me dan el agrocrédito 8.7. No es así. Tienen que llevar el proyecto adecuado para que les financien en el agrocrédito, porque el banco, la cooperativa, la caja rural va a evaluar el riesgo y va a decir, ¿este cristiano me va a pagar o no me va a pagar? Entonces, el punto aquí es tener buenos proyectos y bancables proyectos. Por eso la asistencia técnica es clave. Llegar y decir, ocupo 10 millones de agrocrédito para financiar una manzana de maíz, ni que yo estuviera en la China, ¿verdad? O sea, hay que ser lógicos. Este programa es un programa para transformar la agricultura, pero no para abusar. Este programa no está hecho para abusar, no está hecho para no pagar, está hecho para transformar la agricultura utilizando cadenas de valor. Entonces, eso nos hace concluir lo siguiente. Primero, el éxito conspira contra la creatividad. No podemos decir, agrocrédito es exitoso. No. Agrocrédito es un programa, está funcionando, le vamos a echar todos para adelante y vamos a transformar la agricultura. Segundo, por más bonita que sea la estrategia, hay que prestarle atención a los resultados. Si estamos presta y no sube la productividad y no hay más sistemas de riego y no tenemos mejores condiciones en la población rural y no se han mejorado los ingresos, hicimos más de lo mismo. O sea, los que hacemos agrocrédito no servimos para nada. Siguiente. El territorio de Honduras está concentrado en la T. Tenemos que invertir fuera de la T también, porque ahí también hay gente que produce. La vida no trata de encontrarte a ti mismo, sino que la vida trata de crearte a ti mismo. Eso le tenemos que decir a los productores. Tienen que recrearse, no hacer más de lo mismo. Tienen que buscar las formas de tener sus cosechitas de agua, de tener sus sistemitas de riego, de tener sus casas mayas. Y esto no implica solo trabajar con los grandes productores y que hagan aquellas grandes estructuras. No, vamos a trabajar con el pequeño, vamos a trabajar con el mediano, vamos a trabajar con el grande. Sucede que algunas veces algunos intermediarios solo quieren trabajar con los grandes. Entonces tenemos que buscar intermediarios que quieran trabajar con los pequeños. Ahí es donde el fondo de garantía comienza a jugar un rol muy importante. El COVID ha hecho que esta crisis sea sistémica, sea de oferta y de demanda. Entonces, aquí las ideas son como las pulgas, saltan de unos a otros, pero no pican a todo el mundo. Entonces, no se preocupen. Las ideas de transformar la agricultura a través de estos eventos u otros van a trascender de uno a otro, pero no a todos los va a picar la pulga del agrocrédito 8.7 porque no quieren transformar la agricultura, sino que quieren seguir haciendo más de lo mismo. Y hacer más de lo mismo no nos sirve de nada. Finalmente, agrocrédito es un programa, y lo repito de nuevo, es un programa, no es el 8.7 sexy, no. Tiene periodo de gracia, tiene fondo de garantía, tiene asistencia técnica, tiene productos a la medida y va a generar acceso, transformación e inclusión financiera. 3 cosas. Acceso, transformación e inclusión financiera. Entonces, la mejor forma
de conquistar esta sociedad que está hiperinformada y que salen críticas por un lado y por el otro y salen cosas por un lado, es simplificar el mensaje. Agrocrédito 8.7 tiene fondo de garantía, asistencia técnica, mejores condiciones en la CNBS y en Consucor y productos a la medida. No nos compliquemos la existencia en hacer de esto una tragedia griega. No, Agrocrédito 8.7 es un programa que tiene el crédito a la medida, que tiene el fondo de garantía para que no presenten tantas garantías, que tiene también acceso a asistencia técnica, que mejoró condiciones en la CNBS, y eso en su conjunto nos va a llenar de orgullo a Banprovi porque va a generar acceso, transformación de la agricultura e inclusión financiera. Lo único que Banprovi es, en este caso, es un simple instrumento para lograr que todos los productores de Honduras tengan acceso, transformen su agricultura y mediante educación financiera logren la inclusión financiera. Nosotros no somos grandes ni somos chiquitos. Somos simplemente un instrumento del Señor que nos tiene para servirles a través de Agrocrédito 8.7. Muchas gracias. Bien. Podríamos comenzar con las preguntas ya. Sí, perfecto. Muchísimas gracias por esta exponencia, por esta presentación iniciada. Gracias. Déjeme decirle que tenemos una cantidad, podría decir, abrumadora de preguntas. Y lo que sí le advierto desde ya es que hay preguntas bien complicadas. Ok. Entonces, vamos a tratar, y esto es lo que quiero decirle a todos, vamos a tratar de cubrir todas las preguntas. Va a estar bien difícil porque son un montón, pero sí hay algunas preguntas que son bien difíciles. Muchas de las cosas que voy a preguntar, licenciada, se refieren a cosas que usted ya dijo, pero vamos a recalcar para que quede claro a todos lo que usted ya prácticamente ha dicho en forma de las preguntas, ¿verdad? Lo más que se ha preguntado ahorita es lo que nos pregunta Karina. Karina nos pregunta cómo se accesa a este programa de crédito y cómo aplica con las garantías. Bueno, usted accesa y yendo, ya sea un banco, ya sea yendo a una cooperativa, ya sea yendo a una caja rural, si usted está afiliada a una caja rural que esté calificada por Banprovi, a una microfinanciera, y usted dice, llega y dice, quiero Agrocrédito 8.7. Entonces le van a decir, ¿dónde está su plan? Lo primero que le van a evaluar es el plan. Si su plan es bancable, entonces le van a decir, lléneme esta solicitud para que le tramiten la garantía del 70% y nosotros se la tramitamos y usted solamente presenta la garantía del 30%. Pero ojo, el proyecto tiene que ser bancable. Ok. Esta pregunta también la hicieron cantidad de veces. Javier pregunta, ¿en el periodo de gracia abarca capital e intereses o se debe pagar intereses en el periodo nada más? Deben pagar intereses como sucede en toda la banca y en todas las instituciones alrededor del mundo, ¿verdad? Entonces, pero sí tienen exoneración para pagar el capital. Esto les ayuda mucho. Ahora, en el caso de café, en el caso de ganado, por ejemplo, yo puedo negociar las cuotas de intereses anuales. Ahí depende de mi educación financiera. Entonces yo le digo, a ver, yo tengo 2 años de periodo de gracia. Deme por favor los intereses anuales. Entonces yo realmente estoy pagando al año primero mis intereses. Ahí depende cómo usted negocie. Si tengo granos básicos, negocio el pago de intereses a los 6 meses.
ya va a tener la primera cosecha. Ok. Luis, ¿nos podrían compartir los requisitos para optar el préstamo? Perfecto, eso lo tendrían, ahí tienen el teléfono, los teléfonos de todos. Tomen una foto a esa pantalla, porque según la región así tienen que llamar, y eso nos ayudaría mucho a nosotros para poder atenderlos de mejor manera y mandarles esos requisitos. Bien, David pregunta, ¿puedo comprar la adquisición de fertilizantes y herbicidas? Claro, eso está dentro del capital de trabajo. Perfecto. Benito, licenciada, buenas tardes, licenciada. ¿Se podrá comprar el terreno y ganado para la producción de lácteos? El ganado sí, el terreno no, ¿verdad? El terreno usted lo tiene que tener, pero el ganado sí. Y la mejor genética. No compre genética piruja, compre buena genética para que tenga buena producción de leche. Ángel pregunta, ¿cómo se va a tener acceso al fondo de garantía? ¿Se va a pagar por dicho fondo? ¿Qué porcentaje? Sí se va a pagar por dicho fondo, 0.5%, pero eso no es nada en relación a tener que llevar la garantía. Voy a hacer un ejercicio. Usted es productor de ganado, como dijo el señor antes, y usted tiene 3 manzanas. Tiene que llevar el evaluador, tiene que hacer el protocolo, ponerlo a favor de Banprovi, y después nosotros le aceptamos la garantía y usted va a acceder al crédito. Con el fondo de garantía usted paga 0.5% y usted no tiene que procesar nada, llevar ningún evaluador ni nada, sino que tiene 70% de su crédito garantizado. Eso no sustituye la moral de pago. Ok, Oscar pregunta, ¿tienen disponibles los criterios de elegibilidad para tener acceso a este programa? Los criterios de elegibilidad para tener acceso a este programa son sencillos. Usted tiene que ser productor, ¿verdad? Tiene que tener sus documentos en regla, RTN y eso, el RTN y la identidad, que normalmente uno en el campo los anda en una bolsita, en la bolsa del pantalón. Luego tiene que tener su plancito de inversión, ¿verdad? Ir a la institución financiera. Ahora, lo que se llama criterio de elegibilidad, para que no me los confundan, porque a veces me los confunden. Eso es para la institución que va a intermediar recursos. Ese es otro negocio. Digamos, si yo soy una caja rural y quiero intermediar recursos, yo tengo que irme a riesgos a Banprovi y decirle a riesgos cuáles son los criterios para ser elegible como caja rural para intermediar el 8.7. Esa es una cosa, no confunda. La otra cosa, ¿cuáles son los requisitos? Entre requisito y elegibilidad hay una diferencia. Elegibilidad es para las instituciones. Requisitos es para las personas o asociaciones que quieren acceder a un crédito. Bien. Y si es persona jurídica, tiene que tener escritura de persona jurídica. Bien. Mayra y mucha gente está explicando, está preguntando, esta pregunta, yo sé que usted ya la contestó, pero la han preguntado tanto para que quede claro. ¿Puede explicar sobre el préstamo de capital de trabajo? Ok, el préstamo de capital de trabajo depende del rubro. Por ejemplo, si yo tengo capital de trabajo para granos básicos, el periodo de gracia es menor. Pero en la mayor parte de los capitales de trabajo agropecuarios, el periodo de gracia son 18 meses. En esos 18 meses usted paga intereses, pero negocie. Esto es educación financiera. Mire, hablemos de los terneros otra vez. ¿Al cuánto tiempo están los terneros? A los 12 meses, porque ya los compré destetados y ya listos para terminar de engordarlos. Entonces, pague intereses
al año y diga, quiero pagar mis intereses anuales. O sea, según su actividad, usted tiene que hacer su plan. Pero lo que sucede en la práctica es que el intermediario le hace el plan a usted. Y ahí entonces fue donde Genaro se cayó de la mula porque no hay de otra. Tengo que aceptar lo que me dice, pague los intereses mensuales. Ahí le tengo que decir yo, no puedo anuales, mire que los terneros van a estar listos hasta final de año. Y ahí el banco tiene que comenzar a flexibilizar porque tienen hasta 18 meses para hacerlo. Ok. Incluso podía pedir los intereses al término, a los 18 meses. Ok. Bien. Vamos a otra pregunta. Hay dos personas que hicieron prácticamente la misma pregunta. Rodolfo y Arjani. Nos pregunta Rodolfo, con préstamo hipotecario actual en Banadesa, ¿qué opciones tengo? Y Arjani pregunta, ¿me pueden ayudar a liberar mi propiedad? La tengo en Banadesa. Son dos preguntas relacionadas. Ahí tristemente yo no tengo la respuesta porque no soy la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Las hipotecas que están en Banadesa, la comisión tomó decisiones, el informe yo no lo conozco, no sé cómo está esa decisión y entonces ahí hay que abocarse a Banadesa y ver cómo se resuelve. Ahora, con agrocrédito, si ustedes lo vieron, no se financian deudas. Se financia producción, transformación de la agricultura, acceso, pero no deudas. El que tiene sus deudas tendrá que pagarlas. Paola pregunta, si tengo mora, aparezco en la central de riesgo, ¿no aplico el agrocrédito? No aplica el agrocrédito porque está en categoría de riesgo, pero no sé cuál es su mora. Entonces eso tendría que verlo. Si usted paga su mora y saca su finiquito, normalmente los intermediarios financieros son flexibles. Muchas personas preguntaron algo muy parecido a lo que Víctor nos escribe y es lo siguiente, esto es una pregunta un poquito larga. Dice Víctor, ¿a dónde podemos acudir para que nos asesoren para poder aplicar este capital con estos fondos? Tengo ya el proyecto montado, tengo ya la fecha de siembra, tengo ya el cliente y no aplico en ningún intermediario financiero por una u otra razón y eso que mi récord crediticio es excelente. Entonces, ¿a dónde tenemos que ir para que nos ayuden? Varios preguntaron en esa línea. En ese mapa están las palabras mágicas. Esas personas les tienen que ayudar a resolver. Ahora, de nuevo, hemos recibido llamadas y yo he recibido llamadas donde alguien me dice, quiero 10 millones para una manzana de maíz. O sea, esta no es una fiesta. Esto es un crédito y esto se hace con responsabilidad. Entonces, hagan su plan de inversión, preséntenlo y ahí están todas las personas que les pueden ayudar. Todos son especialistas en el tema y todos tienen la obligación de atenderlos porque son servidores públicos. Y un servidor público está al servicio de ustedes, no al servicio de Banprovi. ¿Verdad? Y eso es un tema que todos en Banprovi lo sabemos. Listo. Ok. Aquí hay dos preguntas relacionadas. Es que hemos ido juntando preguntas porque son tantas que vamos juntando también y abarcan muchas otras que nos hicieron. Nubia y Eri preguntan dos cosas relacionadas. Nubia pregunta, ¿dónde puedo presentar mi proyecto y qué requisitos se requieren para solicitud de compra de terreno y construcción de planta de producción? Y Eri pregunta, ¿no se pueden comprar tierras para producirlas con estos fondos? O sea, los dos hablan de comprar tierra. Y Okay. Nubia también construcción de planta de producción. Ok. Una cosa es agroindustria. Entonces, si usted va con su plan de agroindustria, ojo, de agroindustria, y el intermediario financiero se lo acepta, entonces se puede, dentro del límite de los 15 millones, hacer la inversión. Pero ahí usted va a terminar, porque ahí se lo van a exigir, hipotecando
esa edificación. Eso es claro y tácito. Aunque haya fondos de garantía, cualquier intermediario le va a pedir hipotecar la planta. En cuanto a compra de tierras, no hay compra de tierras dentro de Agrocrédito 8.7. Perfecto. Ok, hay dos preguntas relacionadas aquí. Nan y Andrei. Nan pregunta, quisiera consultar si el Agrocrédito 8.7 aplicaría a un emprendimiento para perforación de pozos de agua. Y Andrei dice, ¿se puede tener acceso al fondo cuando son proyectos de acceso al agua y energía? Acceso al agua hay. Perforación de pozos, no empresa de perforar pozos. Perforación de pozos sí hay. Acceso al agua sí hay. Entonces, sí se puede. Lo que pasa es que tienen que presentar los productos para transformar la agricultura, porque si solo ponen el acceso al agua y no van a producir nada, está difícil que les presten, ¿verdad? Denia pregunta algo que varios preguntaron de una u otra manera. Si transformo los bienes del productor, ¿aplico al crédito? Por ejemplo, compro el maíz para hacer tortillas. Eso va incluido en el tema de agroindustria. ¿Qué es la agroindustria? La agroindustria es la transformación del producto primario en un producto terminado. Entonces, ahí va. Hay hasta 15 millones, pero si usted ocupa 100,000 lempiras, usted pide 100,000 lempiras. O sea, todo depende de su proyecto de inversión. Ok. Harbin, si uno es nuevo en el rubro, ¿tiene oportunidad de acceder al crédito para emprender? Si tiene un buen plan, sí, pero tiene que tener un buen plan y bancable. Los bancos, las cooperativas, las cajas, todos son unos linces. Esta es una pregunta relacionada con la agroindustria, pero sabemos que no es el área de la licenciada, pero lo vamos a hacer la pregunta porque varios preguntaron. Oscar pregunta, cuando se financia la agroindustria, ¿es posible que con las importaciones de maquinaria y equipo sean exoneradas del 15%? Es posible, sí, porque si son para agricultura, sí. Por ejemplo, si yo voy a importar de esas cuestioncitas que se usan para ordeñar las vacas, bueno, eso está exonerado, pero hay que hacer el trámite. No importe primero y después haga el trámite porque entonces nunca se lo van a exonerar. Normalmente cuando hacemos las ferias, estén atentos a los anuncios de la feria. Cuando hacemos las ferias de maquinaria, ahí está el azar y ahí se hace la exoneración, ahí mismo. Entonces ya la persona sale, por ejemplo, con la sembradora ya exonerada. Entonces, yo les recomiendo mucho las ferias. Perfecto. Karen pregunta, y esta también es una pregunta que se repite mucho. Karen pregunta, ¿el crédito debe solicitarse en los bancos donde se encuentre la propiedad a trabajar? Vivo en una zona diferente a la ubicación de mi propiedad. No precisamente, pero que posiblemente se la manden a valorar o necesiten fotos del lugar o tengan que mandar a alguien que lo inspeccione. Entonces le van a asignar un oficial de otro lado. No tiene que ir a la banca, puede ir a una cooperativa, puede ir a una caja rural, a una UPDF. El punto aquí importante es que usted tenga a alguien allá que sepa contestar. Porque si la persona que está allá no sabe contestar, el informe del oficial o del asesor de crédito va a ser un informe que no le va a favorecer en nada. Ok. Joel pregunta, ¿todos son hipotecarios o es a criterio de cada institución financiera? A ver, volvemos al tema. Hay un fondo de garantía. Usted necesita 1 millón para capital de trabajo. Usted llena un formulario y solo presenta 300,000. Esos 300,000 pueden ser un tractor que usted compró y que lo quiera dar en garantía y lo va a inscribir. Pero también puede ser una propiedad. Ahora, los créditos más grandes, como la garantía se hace más pequeña, entre el crédito es más grande, la garantía es más chiquita, entonces ahí sí, casi siempre se pide
que el complemento de la garantía sea hipotecario para minimizar los riesgos. Ya cumplimos la hora, los 15 minutos. Vamos a hacer las últimas preguntas ya, la recta final. Son preguntas interesantes y son preguntas cortas. Marta pregunta, ¿puede una institución que está constituida como prestamista no bancario ser intermediario de Banproy? Sí, pero tiene que ir a riesgos y tiene que hacerse elegible. Bien. Delmer, ¿quién paga la asistencia técnica y si ellos colaborarían para elaborar el proyecto? Mire, hay dos formas. La asistencia técnica puede pagarla usted en su plan de inversión y decir, mire a mí, Juan, que es un gran agrónomo, me va a dar asistencia técnica y le voy a pagar tanto mensual para que me vaya a ver y lo meto en mi plan de inversión. Esa es una forma. La otra forma es que se acerquen a los proyectos que hay en los territorios, tipo Invest, tipo el proyecto FinTrack, tipo el proyecto de mercados de AID, el TCM, tipo Surcompite, y que ellos les den asistencia técnica y entonces así les sale gratis. Javier, tengo 10 manzanas en la montaña, pero sin título de propiedad. ¿Cómo hago si no tengo garantía hipotecaria que me pide el banco? No sé en qué va a invertir. No sé en qué va a invertir, porque todo depende en qué va a invertir, porque si es montaña, la cosa es un poco más complicada. Entonces, depende de lo que vaya a invertir. Una parte le va a cubrir el fondo de garantía, la otra parte puede poner garantía mobiliaria. Hay gente que pone su casa en garantía, no, porque no tiene el título de propiedad, pero todo depende del proyecto. Si el proyecto no da los números, como les digo, de nada sirve preguntar. ¿Vendió? Sí. ¿Ganó? No sé. No. Los proyectos que lleven a las instituciones financieras deben decir, este proyecto va a ganar tanto y su tasa de retorno es tanta. No tienen que decirlo en términos técnicos, pero algo tienen que ganar, porque si no, entonces, ¿para qué se meten en el negocio? Notwin dice, ¿cada cuánto será la asistencia técnica o solo será una sola vez? No, la asistencia técnica la define el plan. Ok. Ángel, gracias, licenciada, por su amplia explicación. 2 consultas. ¿Cuál es el concepto de agromercados y quién da la asistencia técnica en el programa? Bueno, la asistencia técnica la puede dar un proyecto o la puede dar un profesional independiente y usted lo pone en su plan de inversión. El tema de agromercados son pequeñas instalaciones, porque usted vio que el monto no es grande, donde pueda usted aglutinarse como asociación, digamos, si es una zona, voy a poner un ejemplo, es una zona de papa y lo que se quiere es vender la papa, pero ya bajo condiciones de valor agregado, empacada o en bolsas o en saquitos de esos que traen como mallitas, no sé. Entonces el agromercado busca que se llegue ahí haya un área de procesamiento, pero que también haya espacios de venta para las personas. Entonces, además de los paperos, está el que vende la lechuga, el que vende las gallinas indias, el que vende. Entonces, lo que se quiere son pequeños espacios que en territorios especialmente fuera de la T se transformen en centros de acopio donde puedan irse a traer los productos y se traigan a las ciudades. Bien, con esa pregunta terminamos. Ya pasamos 5 minutos después de la hora. Hay muchas preguntas que quedaron sin responder. Nos disculpan, pero no se puede todo. Eran demasiadas preguntas y muy poco el tiempo. Sin embargo, ahí están todos los datos de contacto de Agrocrédito por zonas y este video va a ser enviado a ustedes, así que no se preocupen por ello. Ahora bien, queremos invitarlos desde ya a nuestro próximo webinar, que es el 24 de junio a la 1 de la tarde y es de la licenciada Lucy Wu y es
cómo afrontar la nueva realidad. Todos sabemos que el COVID-19 y la pandemia han venido a crear una nueva realidad personal, profesional, familiar. Entonces, ¿cómo afrontarla? Y nos va a dar una gran exponencia al respecto el Lucibu de Bueso. Aquí estoy en el chat, estamos poniendo el enlace para que se registren. Solamente tienen que darle clic y se registran en ese enlace. Y también vamos a poner en pantalla el enlace para ver todos los webinars. Lucy Bu es máster en programación neurolingüística de la Escuela Europea de Negocios. Es certificada como coach ejecutivo, es capacitadora, oradora, conferencista y facilitadora en crecimiento personal a empresas. Tiene mucha experiencia en el tema, por lo tanto nos va a servir de mucho. Aquí estamos poniendo el enlace para que miren todos nuestros webinars. Recuerde que este es el webinar número 55. Hay 54 webinars que pueden ver el día de hoy y a partir de mañana o pasado mañana ya van a poder, ver y bajar el video de este webinar, que es el webinar 55. El próximo webinar es el webinar 56. Entonces les ponemos ahí en el chat para que puedan accesar a los 54 webinars que ya están disponibles de todos los temas que se han realizado en la IVA. Y estamos poniendo el enlace del nuevo webinar de cómo afrontar la nueva realidad. Bien, como responsabilidad social empresarial de los bancos en nuestro país, estos webinars son proporcionados gratis a todo el pueblo hondureño a través de la IVA, la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias. Hacemos un webinar al mes, por lo general el tercer miércoles de cada mes, pero durante la pandemia hemos cambiado. Y por ejemplo, en este mes de junio hay 2 webinars, en el mes de mayo hubo 2 webinars, o sea, estamos incrementando la cantidad de información que le estamos brindando a todo el pueblo hondureño para que tengan información a la mano que les puedan cambiar algún aspecto de su vida y que lo puedan poner en práctica hoy mismo. Esa es la intención de los bancos, esa es la intención de la IVA con estos webinars. Queremos agradecer infinitamente la presencia y la exponencia de la licenciada Mayra Falk Reyes, presidenta ejecutiva de Banprovi, que nos dio su tiempo el día de hoy. Muchísimas gracias. A todos, muy, pero muy buenas tardes. Que Dios proteja su vida, que Dios proteja la vida de sus familias, que Dios proteja a nuestra amada Honduras y que Dios nos ilumine a todos los hondureños para que salgamos adelante, avante de esta situación en que nos encontramos. A todos, mil gracias por estar con nosotros. Los invitamos al próximo webinar y que Dios los bendiga a todos. Muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde. Mil gracias. Dios les bendiga.